Hola, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a resolver un supuesto práctico en el que se utiliza el FRA, el Acuerdo de Interés Futuros, como instrumento o producto de cobertura frente al riesgo derivado de variaciones en los tipos de interés de mercado. Bien, el supuesto o el enunciado del supuesto es el siguiente. La sociedad, nos van a dar información sobre dos sociedades, la sociedad San Amaro tiene previsto solicitar un préstamo de 100.000 euros dentro de 3 meses y que devolverá en un periodo de 6 meses. Ante la previsible subida del Euribor, tipo de referencia aplicable a la operación, decide contratar un FRA que le garantice el pago de un tipo de interés del 2%. Pues bien, la sociedad San Amaro quiere solicitar un préstamo, sabe que dentro de 3 meses va a necesitar un importe de 100.000 euros que va a utilizar durante 6 meses y a los 6 meses devolverá ese importe de los 100.000 euros y los intereses derivados de la deuda. ¿Riesgo que tiene? Pues que dentro de 3 meses, cuando vaya al mercado, el Euribor haya subido. Actualmente está a niveles del 1,5%, por ejemplo, y cuando vaya al mercado dentro de 3 meses a solicitar la deuda, se sitúa en niveles del 2 o del 2,5%. ¿Eso qué implicaría? Pues que dentro de 3 meses voy a tener que satisfacer un mayor coste financiero. Para evitar o cubrirse frente a esa posible subida del Euribor, ¿qué es lo que va a hacer? Entrar como comprador en una operación, en un contrato FRA que le garantiza el pago de un tipo de interés del 2%. Van a establecer un tipo FRA del 2%. Bien, de otra parte está la sociedad Alor, que tiene prevista realizar una imposición, o que tiene realizada una imposición a plazo en el Banco Montelongo por importe de 100.000 euros y vencimiento dentro de 9 meses. Ante la previsible caída del Euribor, tipo de referencia aplicable a la operación, en este caso tipo al que se retribuye u obtiene la rentabilidad derivada de esta imposición, de esta inversión, la sociedad Alor decide contratar un FRA que le garantice una rentabilidad del 2%. ¿Cuál es el riesgo en este caso de la sociedad Alor que tiene una inversión, una imposición a plazo en el Banco Montelongo que se retribuye al Euribor? Pues que el Euribor en el futuro caiga y por tanto la retribución, la rentabilidad que obtenga de su inversión, de su imposición a plazo, sea inferior. Va a contratar un FRA, va a entrar como vendedor en un FRA en el que se va a fijar un tipo del 2%, que para él será la rentabilidad fija que obtenga derivada de su inversión durante los últimos 6 meses de la operación. Por tanto, ambas empresas contratan un FRA con las siguientes características. Comprador, Sociedad San Amaro, el comprador es el que quiere proteger su deuda frente a una subida de tipos. Vendedor, Sociedad Alor, entidad o empresa que quiere proteger su inversión frente a una bajada de tipos. En la realidad, no es habitual casar la operación de dos agentes económicos con intereses contrapuestos sobre un mismo capital y en estas condiciones. Esto es un ejemplo práctico establecido para analizar el funcionamiento de esta operación de cobertura. En la realidad, generalmente hay un agente económico, una empresa, una entidad que desea protegerse frente a un riesgo derivado de los tipos de variaciones en los tipos de interés de mercado y acude a una entidad financiera que funcionará o que actuará como contraparte para contratar un producto de estas características. La operación que han pactado ambas es un FRA 3.9. ¿Esto qué quiere decir? Una operación que fijan hoy, cuya fecha de inicio será en el mes 3, dentro de 3 meses, y su fecha de vencimiento será en el mes 9, es decir, dentro de 9 meses desde hoy, o lo que es lo mismo, 6 meses desde la fecha de inicio de la operación. Operación de intercambio, de liquidación, de diferencial de intereses sobre el capital que se fija en la operación en el periodo que media entre el mes 3 y el mes 9, es decir, esos 6 meses de duración de la operación. Nominal de la operación o capital utilizado como referencia, 100.000 euros, el tipo FRA que fijamos en el contrato, el 2%, el tipo de referencia para hacer el diferencial de intereses, el Euribor. Base de cálculo, en este caso, actual 360. Fecha de contratación, 1 de enero del año 0. Fecha de inicio y liquidación, 1 de abril del año X0, es decir, dentro de 3 meses. Fecha de vencimiento, 1 de octubre de 2000X0. Fijaos que en esta operación, que reitero, es una operación en la que he tratado de buscar dos empresas que tuviesen intereses contrapuestos y pudiesen casar su operación para suscribir este contrato. Ambas tienen, una por un lado, que solicitar dentro de 3 meses un préstamo de 100.000 y duración 6 meses, y otra, una inversión de 100.000 euros que desea proteger entre los meses 3 y 9, es decir, en el plazo que media entre dentro de 3 meses y 9 meses. Por lo tanto, ambas contratan hoy
una operación consistente en establecer un tipo fijo aplicable al contrato FRA para cubrir un capital de 100.000 euros durante 6 meses que duraría la operación. Pues bien, suponiendo que se dan las siguientes situaciones. Situación 1, el Euribor, el tipo que vamos a utilizar como referencia, se sitúa en niveles del 2,5, se sitúa en niveles del 2 o se sitúa, situación 3, en niveles del 1,5. ¿Qué se pide en el ejercicio? Realizar las liquidaciones derivadas del FRA y analizar el resultado. Pues bien, en primer lugar, eje cronológico de la operación para que nos situemos. Recordad que es un FRA 3-9, o lo que es lo mismo, se inicia en el mes 3, finaliza en el mes 9, es decir, duración, el periodo entre el mes 3 y el 9, que serían 6 meses. Fecha de contratación, hoy, el 1 de enero del año X0. ¿Vale? Fecha de inicio de la operación dentro de 3 meses, el 1 de abril del año X0. Fecha de vencimiento de la operación dentro de 9 meses, o lo que es lo mismo, 6 meses después de la fecha de inicio, 1 de octubre del año X0. Pues bien, la fecha de liquidación nos dice que es en la fecha de inicio, que es lo habitual, y hemos fijado como tipo de referencia el Euribor, que va a ser el tipo de mercado que utilicemos para el diferencial de intereses, y un tipo FRA del 2%. Liquidación de la operación. La liquidación se va a producir el 1 de abril del X0. Por lo tanto, al diferencial de intereses que se aplica sobre el capital de referencia, en este caso 100.000 euros, durante el tiempo que dura la operación, N sería el periodo de duración de la operación, el diferencial de interés es la diferencia entre el Euribor, tipo de mercado utilizado como referencia, y el tipo fijo FRA, ¿vale? Este importe sería los intereses, el diferencial de los intereses pactado en la operación, generado el 1 de octubre del año X0. El 1 de octubre del año X0 aplicamos la diferencia de intereses sobre el capital y el periodo de duración de la operación. ¿Qué ocurre? Que en este tipo de operaciones, como ya comentamos en la sesión previa sobre el funcionamiento de este producto, la liquidación se produce en la fecha de inicio. Es una liquidación que se produce con carácter prepagable en lugar de a posteriori o en la fecha de vencimiento. Por lo tanto, el importe del diferencial de intereses aplicado sobre ese capital durante ese periodo de tiempo hay que trasladarlo al momento inicial. Hay que descontarlo, actualizarlo desde el momento 1 del 10 del X0, fecha de vencimiento, hasta el momento actual. Y para eso hay que descontar el periodo de tiempo N, la duración de la operación, al tipo de interés de mercado. Es decir, el capital que se generaría el 1 de octubre lo descontamos o actualizamos, lo trasladamos hasta la fecha de liquidación. Y esta es una de las particularidades de esta operación, que es bastante sencilla a efectos operativos. Bien, fijaos que la duración está en días porque el periodo que nos decían a la base de cálculo, el convenio para realizar la liquidación, para tener en cuenta el cómputo del plazo que media entre el inicio y el vencimiento, era el convenio actual 360. Es decir, cómputo actual es el cómputo del número de días según el año natural o civil, dividido entre 360. Pues bien, el número de días que median entre el 1 de abril del año X0 y el 1 de octubre del año X0 son 183 días. Y aquí aprovecho para recordar cuál era la forma de cálculo del número de días entre dos fechas, que no es más que la resta simple de los días existentes entre una y otra. Y esto se traduce en que el cómputo del número de días entre dos fechas se hace excluyendo el día de inicio del cómputo e incluyendo o contabilizando el día de vencimiento del cómputo. Por tanto, entre el 1 de abril y el 1 de octubre median 183 días. ¿Cuántos vamos a tener en cuenta de abril? 30 días que tiene abril menos el día 1, porque el día 1 es la fecha de inicio, que se excluye. Por tanto, de abril vamos a contabilizar 29. De mayo 31, de junio 30, de julio 31, de agosto 31, de septiembre 30 y, ojo, de octubre 1. Porque la fecha de vencimiento o la fecha de cierre, de finalización del cómputo se incluye. Por lo tanto, excluimos el día 1 de abril, incluimos el día 1 de octubre.
Número de días totales de duración de la operación, 183 días. Pues bien, dicho esto, vamos a analizar gráficamente qué ocurre en esta operación. Hemos dado 3 situaciones para el Euribor. Situación 1 se sitúa en el 2,5, situación 2 se sitúa en el 2%, situación 3 se sitúa en el 1,5. Por lo tanto, el tipo de interés de mercado puede ser 2,5, 2, 1,5. El tipo FRA lo hemos fijado en el 2%. Fijaos, este 2% va a constituir un coste fijo para San Amaro. Coste fijo quiere decir que va a tener que satisfacer un 2%, ¿vale? Independientemente de lo que ocurra en el mercado. Su operación, en este caso su deuda, le va a suponer un coste fijo del 2% sobre los 100.000 euros del capital de referencia. Para la empresa Alor, vender, entrar como vendedor en la operación de FRA va a suponer el establecer una rentabilidad fija para su inversión. Va a obtener una rentabilidad del 2%, ocurra lo que ocurra con el tipo de interés de mercado. Por tanto, en la situación 1, el tipo de referencia, el Euribor, se ha ido al 2,5, superior al 2% del tipo FRA. ¿Qué va a ocurrir? Liquidación a favor del comprador. El comprador San Amaro fijó coste fijo en el 2%. Como el Euribor, tipo de referencia al que tiene que pagar el coste financiero de su deuda de 100.000, se ha ido al 2,5, con esta operación ese medio punto de diferencia él lo cobra. Por tanto, liquidación a su favor, por ese medio punto la diferencia entre el 2,5 y el 2 sobre el capital de referencia. ¿Quién va a pagar estos 250,98 euros que ahora veremos de dónde salen? Los va a pagar Alor, el vendedor, a San Amaro, el comprador. Situación 2, Euribor 2%, tipo FRA 2%. Aquí no se produce liquidación de ningún tipo, la cobertura no actuaría. ¿Por qué? Porque San Amaro, el coste de su deuda es el 2%, para Alor la rentabilidad derivada de su inversión sería el 2%. Por lo tanto, ambos tienen garantizado el coste fijo o la rentabilidad fija de ese 2%. Situación 3, el tipo de interés de mercado de referencia, el Euribor, cae al 1,5 y en este caso, ¿qué ocurre? Hay una diferencia de medio punto porcentual, 50 puntos básicos, entre el tipo de referencia y el tipo FRA. Ese medio punto es el importe que debe satisfacer el comprador, San Amaro, al vendedor, Alor. ¿Por qué? Porque Alor con esta operación como vendedor se garantiza una rentabilidad fija del 2%. Si vía Euribor recibe el 1,5, el medio punto de diferencia lo va a cobrar vía contrato FRA. Y San Amaro se ha fijado un coste del 2%. Por lo tanto, si el Euribor ha caído al 1,5, él va a tener que pagar medio punto más, porque su coste fijo, contratando la operación de cobertura, es del 2%. Fijaos que la operación de cobertura, el contrato FRA y las operaciones principales, en el caso de San Amaro, esa deuda, en el caso de Alor, esa inversión, son independientes. Es decir, San Amaro, con la entidad financiera con la que tenga suscrita, a la entidad financiera con la que tenga suscrita su deuda, le va a tener que pagar el Euribor, el 2,5. El 2 o el 1,5. Y Alor va a recibir, en forma de rentabilidad, de la entidad en la que haya realizado la imposición a plazo, el Euribor, el 2,5, el 2 o el 1,5. ¿Qué ocurre? Que del FRA van a obtener las diferencias. Situación 1, el tipo se ha ido al 2,5, el Euribor. Bien, San Amaro va a tener que pagarle el 2,5 a la entidad con la que tiene la deuda. Y Alor va a obtener un 2,5 de rentabilidad de la entidad en la que tiene la imposición, su inversión. Pero con esta operación ambos se han fijado un 2%. Por lo tanto, el exceso sobre el 2 que San Amaro paga como coste se lo va a entregar Alor. Y el exceso de rentabilidad sobre el 2% respecto del FRA que Alor va a cobrar de la entidad en la que tiene esa imposición se lo va a entregar a San Amaro. ¿De acuerdo? Por eso es que estamos hablando de liquidación por diferencias. El FRA lo que hace es darme la diferencia respecto de lo que yo tengo que afrontar como coste o voy a recibir como rentabilidad de la entidad respectiva con la que yo tengo contratada mi operación principal. ¿Vale? En la situación 3, ¿qué está ocurriendo? En la situación 3, San Amaro, a la entidad en la que tiene el préstamo, le va a pagar un 1,5 de Euribor. Y Alor, de la entidad en la que tiene esa imposición, esa inversión, va a recibir un 1,5 de rentabilidad, de intereses.
El medio punto restante, el complemento hasta el 2% de rentabilidad fija, ese medio punto será lo que cobre vía FRA, con la operación de cobertura. ¿Y quién se lo va a pagar? Sanamaro. Sanamaro tiene que pagar 2%, 1,5% a la entidad con la que tiene el préstamo, que es el Euribor, y el medio punto restante que se lo tiene que entregar a Alor para complementarle su rentabilidad hasta esos 2 puntos básicos que hemos fijado en el contrato de cobertura. Y lógicamente, contrato entre dos partes, lo que para uno supone un cobro, para el otro supondrá un pago. Pues bien, visto el funcionamiento, vamos a ver de dónde salen los importes. En la situación 1 de 250 euros con 98 céntimos, en la situación 3 de 252,24. Lógicamente la situación 2 no la analizamos, no hay diferencial de intereses y por lo tanto no hay importe alguno que se liquide en favor ni en contra de ninguna de las partes. La liquidación, recordad, es el importe del diferencial de intereses aplicado sobre el capital de referencia el periodo de tiempo que fuere y descontado, trasladado, actualizado hasta el momento inicial de la operación, que es la fecha de liquidación. Como nos dicen que apliquemos la base actual 360, la referencia temporal de la operación van a ser el número de días entre 360. El número de días hemos visto en la anterior diapositiva que eran 183. Por lo tanto, situación 1, tipo de interés fijado en el contrato, 2%, Euribor, 2,5%, diferencial de intereses, medio punto porcentual, el 2,5% menos el 2%, que se aplica sobre el capital de referencia de 100.000 euros, 183 días en base al convenio actual 360. Y ese importe que sería la liquidación en la fecha de vencimiento hay que trasladarlo al tipo de interés de mercado 183 días para calcular su importe en la fecha de inicio de la operación, que es la fecha de liquidación. Por tanto, 250,98 euros. Importe a favor del comprador, Sanamaro, que será satisfecho por el vendedor, por Alor. Situación 3. Tipo FRA, 2%, Euribor, 1,5%. Pues bien, nuevamente, diferencial de intereses entre el 2 y el 1,5% sobre el capital establecido como referencia, el número de días que dura la operación y ese importe descontado hasta el momento inicial al tipo de interés de mercado, que es el tipo de referencia, es el 1,5 del Euribor. Este importe, en este caso, ¿quién lo paga? En este caso lo paga Sanamaro y es un importe de liquidación en favor de Alor. Importe 252,24 euros. Matemáticamente, si el diferencial lo ponemos, siempre ponemos tipo de interés mercado menos tipo FRA, es decir, 1,5 menos 2, nos hubiese dado este importe de liquidación en negativo y hubiésemos dicho liquidación en contra del comprador y a favor del vendedor. Yo he puesto el diferencial de esta manera para que el resultado diese positivo, ¿vale? Pero en cualquier caso ya sabemos que en esta situación en la que el Euribor cae por debajo del FRA es el comprador el que paga la diferencia y en la situación opuesta es el vendedor el que paga la diferencia. Por lo tanto, importe a favor del vendedor, Alor. Fijaos que Alor es el que tiene el que ha fijado una rentabilidad, ¿vale? El que tenía una inversión que quería cubrir la rentabilidad. La operación principal le renta al 1,5 y con esta operación tiene que recibir medio punto más de complemento para obtener ese 2%. Por lo tanto, es él el que va a recibir ese diferencial de medio punto porcentual, 50 puntos básicos, sobre el capital establecido, los 183 días que dura la operación. Ventajas e inconvenientes de esta operación. Sanamaro se ha garantizado la obtención de financiación futura a un coste fijo del 2%. Ha fijado el coste para su deuda. Alor se ha garantizado una rentabilidad futura para su inversión del 2%. Consigue obtener un 2%, pase lo que pase con el Euribor. Esto que les permite, como hemos comentado en la sesión anterior, conocer los flujos de pago y cobro que se obtendrán o que habrá que realizar, de pago en el caso de satisfacer el coste financiero de una deuda, de cobro en caso de obtener rentabilidad de una inversión. El conocer con certeza los flujos va a permitir en el ámbito empresarial realizar una gestión más ajustada, más eficiente del presupuesto, la gestión de tesorería de la empresa. Y este producto no
como hemos visto, no implica un desembolso inicial en concepto de prima, en concepto de coste de contratación, porque hay dos partes, cada una cubre unos intereses y en el caso de que sea una entidad financiera, pues exactamente igual. La entidad financiera asume obligaciones y tiene la posibilidad también de tener derechos en caso de que la liquidación sea a su favor. Por lo tanto, en este tipo de operaciones no existe con carácter general desembolso inicial en concepto de prima. Inconvenientes. San Amaro ha renunciado a beneficiarse de que el tipo de interés caiga y Alor ha renunciado a beneficiarse de que el tipo de interés suba. ¿Por qué? Porque fijaos que en la situación 1 es una situación en la que el Euribor supera el 2%. ¿Qué le ha pasado a Alor? Que al establecer su rentabilidad fija del 2 ha renunciado a beneficiarse de ese 2,5. ¿Por qué? Porque su operación principal de inversión le va a generar un 2,5. Pero ese medio punto de diferencia entre el 2 fijado en el FRA y el 2,5 se lo va a tener que entregar a San Amaro, que es el que fijó el coste del 2% con esta operación. Por lo tanto, Alor renuncia a obtener rentabilidades mayores, o lo que es lo mismo, renuncia a beneficiarse de subidas en el tipo de interés de mercado al que tiene referenciada su inversión, el Euribor en este caso, y San Amaro, en la situación 3, observamos que renuncia a una caída del tipo de interés. Él tiene una deuda al Euribor que cae al 1,5, sí, pero se ha fijado un coste del 2. Por lo tanto, este medio punto de diferencia entre el coste fijo y el tipo Euribor tiene que entregárselo a Alor como complemento de su rentabilidad. Por lo tanto, han renunciado ambos a beneficiarse de variaciones en los tipos de interés de mercado que en lugar de serles perjudiciales produjesen un beneficio a su favor. Pues bien, hasta aquí el contenido de esta sesión. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.